Hola familia, bienvenidos a un estudio más de la palabra. Qué gusto estar con ustedes. Vamos a hacer el día de hoy una pausa en nuestro estudio regular, en nuestra serie que estamos llevando de Encuentros con Jesús. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sin embargo, los temas que hemos estudiado anteriormente nos van a servir muchísimo. Si puedes darte una vuelta por los temas Examíname, oh Dios, y la tentación 1 y 2 que vimos anteriormente, justamente en nuestra serie de Encuentros con Jesús, nos van a servir muchísimo como base o complemento para el tema que vamos a ver el día de hoy, que se llama Déjate gobernar por el Espíritu. Déjate gobernar por el Espíritu. Y antes de empezar, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú nos permites buscar de ti, nos permites buscar de tu palabra, de tu consejo. Señor, te pedimos que tú nos hables, que tú nos muestres el camino por el que debemos de andar. Pongas en nosotros el querer como el hacer. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Perfecto. Anteriormente les decía que vimos un par de estudios que se llamaron Examíname, oh Dios, y la tentación 1 y 2. En estos estudios, en el de la tentación particularmente, hicimos una pregunta a las mujercitas que vienen aquí de manera presencial y llenaron unos papelitos. Les preguntaba yo, ¿en qué te está haciendo caer el enemigo? ¿En qué te está tentando? ¿Qué es esa cosa que te está costando trabajo? Pues sí, ¿en qué estás batallando en la palabra? Y me llenaron unos papelitos, se llenó un gran tarro y pues bueno, la intención de eso era predicar sobre eso, compartir algún tema sobre eso. Sin embargo, nos dimos cuenta que eran diversísimos temas, eran muchos temas y eventualmente vamos a ir tocando uno por uno de estos temas, pero noté el común denominador, pues había algo en común en estos temas, que pues básicamente era que nos hace falta gobernarnos, nos hace falta gobernar nuestro espíritu, porque si bien algunas hablaban sobre la pornografía, aún en hermanas cristianas, ¿no? Con eso nos está haciendo caer el enemigo, con vicios, con la boca, esto es algo muy común, el chisme, algunas batallaban con soltar a sus hijos, les decía que pues a lo que podemos llegar es que nos está haciendo falta aprender a gobernar nuestro espíritu. La palabra dice en Proverbios 16:32, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice, el que se enseñorea de su espíritu. Esto hace referencia a gobernar nuestro espíritu. Esta palabra gobernar quiere decir mandar con autoridad o regir algo, guiar o dirigir. En la Nueva Traducción Viviente dice, en este mismo versículo, dice, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Entonces, pues básicamente esto es lo que nos ha estado haciendo falta y yo no creo que sea algo particular de las mujeres, del estudio de mujeres. Creo que en jóvenes, en la iglesia en general, nos hace falta aprender a tener dominio propio, a gobernar nuestro espíritu, a tener este control propio, pues a gobernar nuestro espíritu. Entonces, por eso el tema del día de hoy, déjate gobernar por el espíritu. Hay que aprender a tener este dominio propio, este control propio. Y lo vamos a ver en Romanos 8:4. Si pueden, acompáñenme para allá. Romanos 8, y vamos a empezar a leer desde el versículo 4. Si bien todo Romanos nos va a ayudar, pues por el tiempo vamos a leer lo demás en casa. Pero desde el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ahorita lo vamos a seguir leyendo. Pero aquí en el versículo 4, donde dice que no andamos conforme a la carne, esta palabra andar quiere decir vivir, moverse uno mismo, seguir
en caminar o camino. Y les hacía la mención que estábamos viendo los temas de encuentros con Jesús. En un tema pasado sobre los discípulos veíamos una palabra que es akoloutseo. Veíamos cuando Jesús le dice a sus discípulos, sígueme o tú sígueme. Y justamente es estar en el mismo camino, es estar, dice, como partícula de unión, estar en el mismo camino. Y vemos que aquí dice, no andamos, o sea, no tenemos que estar en el mismo camino que la carne, sino en el camino del Espíritu o conforme al Espíritu. Sino conforme al Espíritu. Tenemos que vivir, que movernos, que seguir, que encaminarnos conforme al Espíritu. Vamos a seguir leyendo en el versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces vamos a ver el día de hoy 3 puntos que nos van a ayudar a gobernar nuestro espíritu, nos van a ayudar a vivir conforme al Espíritu. Entonces, el punto número 1 del día de hoy es en esto pensad. Y dice aquí en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Más que preguntarnos, porque ya lo hemos hecho en estos temas que hemos visto, ¿en qué estoy pensando? Más bien hay que llevar a nuestra mente en esto pensad. Y esto lo vemos en Filipenses 4:6, si pueden, acompáñenme para allá. Desde Filipenses 4:6, a mí me encanta este versículo, ha sido un rema en mi vida, porque me ha ayudado precisamente a no estar afanosa, a poder gobernar mis pensamientos, a poder gobernar mi mente y dirigirlas a lo que es correcto. Dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este versículo 6 ya lo hemos desarrollado anteriormente, pero hace énfasis en el agradecimiento, en llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y convertirlo en agradecimiento. Luego dice en el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y luego chécate lo que dice en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hoy, aquí ya nos comprometió un poquito, porque si nos hacemos la pregunta de si nuestra mente ha estado pensando en estas cosas o si hemos estado pensando en estas cosas, la realidad es que no siempre. Entonces, si hay virtud alguna, dice, en esto pensad, ¿ok? Hay que pensar en esto. Vamos a regresar a nuestro versículo base de Romanos 8:4. De Romanos 8, estamos en el versículo 5, dice, vamos a retomar, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿en qué tengo que estar pensando? Tengo que llevar mi mente a las cosas del Espíritu. Esta palabra de pensar, ¿en qué piensan? Quiere decir ejercitar la mente, entretener, tener un sentimiento y opinión, estar dispuesto o interesarse. Entonces tengo que estar ejercitando mi mente de continuo, tengo que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estar pensando en estas cosas del Espíritu. A veces no dan ganas, a veces el enemigo siembra ideas, a veces nosotros mismos, nuestra carnota, y andamos dándole vueltas a pareciera lo contrario, ¿no? Todo lo que es feo, todo lo que me cae mal, todo lo que está mal, y ahí estamos con un ojo malo y estamos pensando mal, ¿no? Entonces tengo que llevar cautivos mis pensamientos a la obediencia
hacia Cristo y estar pensando en las cosas, en todo lo verdadero, lo puro, lo amable. Tengo que ejercitar mi mente. La mente se ejercita. No la puedo dejar ahí nomás así porque ya tengo a Jesús en mi corazón, ahí ya dejo que piense lo que quiera. No, tengo que estar ejercitando mi mente de continuo. También dice entretener. ¿Con qué me estoy entreteniendo? ¿Con qué estoy pasando el tiempo en mi mente? ¿Con qué está pasando el tiempo en mi mente? ¿Qué estoy masticando? Cuando nos mandan a meditar en la palabra, esta palabra meditar quiere decir masticar, rumiar, así como pues, pasar de un lado al otro, ¿no? De la boca. Tengo que estar meditando constantemente en la palabra. La palabra es lo que yo tengo que tener constantemente en mi mente. Tengo que estar pensando en esto. En esto me tengo que entretener. Dice tener un sentimiento y una opinión. Te voy a decir algo con respecto a los sentimientos. Por ejemplo, el perdón. A veces no dan ganas de perdonar. A veces tú lo piensas, lo analizas, lo razonas y dices, pues es que no quiero perdonar, no siento perdonar. Con respecto al perdón hay que decidirlo, hay que pensar, hay que decidir perdonar a la persona y Dios en su misericordia nos va a permitir sentirlo también. Entonces tengo que decidir perdonar, tengo que entretener mi mente en lo bueno, tengo que estar dispuesto a interesarme en las cosas del Espíritu. Cuando dice interesarse, que es esta definición, viene dentro de las definiciones de pensar, dice con preocupación y obediencia. Tengo que estar preocupada, enfocada en las cosas del Espíritu. Mi mente tiene que estar en las cosas del Espíritu de una manera obediente. Entonces, punto número 1 del día de hoy, ¿cómo ayudo a gobernar mi espíritu? Pues empezando por gobernar mi mente. Tengo que llevar cautiva mi mente a la obediencia a Cristo. La batalla actualmente es en la mente y a veces es lo que menos ejercitamos. Vamos al gimnasio y queremos ejercitar de todo, pero menos la mente. ¿En qué estás pensando? ¿Qué has estado pensando tú? ¿Qué alimento estás teniendo? ¿Cómo pasas el tiempo? Entonces, este punto número 1 nos va a ayudar, son las bases para tener en nuestra mente la palabra de Dios. Si yo estoy meditando constantemente la palabra de Dios, vamos bien y empezamos bien para poder gobernar mi espíritu. Perfecto, vamos a seguir leyendo, estamos en Romanos 8 y luego dice en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aquí ya nos dio otra pista, otra manera en que podemos gobernar nuestro espíritu, ocuparnos en el espíritu. Esta palabra ocuparse viene del griego phronema, que quiere decir inclinación mental o propósito. ¿Cuál es tu propósito? Y aquí la cuestión es que a veces como cristianos no tenemos bien claro esto. Si yo tengo claro mi propósito general como cristiano, que es la causa de Cristo, deja tú que baje una voz y te diga así de manera específica, es que este es tu propósito o tú fuiste creado para esto. Olvida esto por un momento. Fuimos creados para la causa de Cristo. Fuimos creados para agradar al Señor y para darle la gloria. Entonces tenemos un propósito general como iglesia, como cristianos, que es la causa de Cristo. No nos vayamos muy específicos. Cuando yo tengo claro mi propósito general, va a ser más fácil ocuparme en eso. Te voy a dar un ejemplo muy fácil. Si mi propósito fuera correr una carrera, no sé, de 5 kilómetros o 10 kilómetros, un maratón, pon tú. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener acciones específicas que me llevan a cumplir ese propósito. Me tengo que ocupar de una manera para poder cumplir mi propósito. Entonces, si yo quiero correr un maratón, no puedo vivir de la misma manera sin entrenar, sin hacer ejercicio, comiendo mal. Tengo que llevar acciones específicas. En este caso de la carrera, pues tendría que dormir bien, tendría que tener una alimentación muy específica, ir a un nutriólogo, tendría que entrenar, tener un entrenamiento específico. Por ejemplo, si es un triatlón, no puede entrenar igual
si es uno cortito, si es uno muy largo, si es una carrera corta o si es una carrera larga. Tengo que hacer acciones específicas que me llevan a cumplir este propósito. Me tengo que ocupar en aquello que me va a llevar a cumplir mi propósito. Como cristianos necesitamos hacer esto, necesitamos ocuparnos en las cosas que nos van a llevar a vivir a la causa de Cristo, que nos van a llevar a cumplir nuestro propósito como iglesia, como cristianos de manera individual. Entonces, punto número 2 del día de hoy que nos va a ayudar a gobernar nuestro espíritu, a vivir en el espíritu, es ocuparnos en las cosas del espíritu. Ocuparnos en las cosas del espíritu. Y es que a veces hacemos todo menos eso, ¿no? Estamos ocupados, afanados y preocupados en todo, menos en ocuparnos en las cosas del espíritu. Entonces dice que cuando tienes bien claro esto, va a ser más fácil pues cumplir tu propósito como cristiano, ¿ok? Acompáñame a 1 de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4 y vamos a leer desde el versículo 13. Dice, le estaba diciendo aquí, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ocúpate, tenemos deberes como cristianos, tenemos responsabilidades como cristianos y a veces damos por alto lo que nos toca hacer. Entonces tenemos que ocuparnos en esto, en que en la palabra, en la enseñanza, como vimos en el punto 1, en estar meditando en la palabra. Tenemos deberes cristianos. Ya más adelante, tal vez en otra prédica hablaremos sobre los deberes cristianos, pero tenemos que ocuparnos de entrada en nuestra comunión con Dios. Si tú no te ocupas de manera personal en tu comunión con Dios, afectas a tu iglesia. Al contrario, si tú te ocupas en tu comunión con Dios, le haces un bien a tu iglesia. El que tú estés cerquita de Dios diariamente, leas de la palabra, tengas esta comunión cercana con el Señor, es una manera incluso de servir a los que te rodean, porque vas a poder darles un buen consejo, vas a poder compartirles de la palabra, vas a poder servir mejor en tu iglesia. Entonces, ¿quieres empezar a servir a tu iglesia? Ocúpate en estas cosas, ocúpate en tu comunión con Dios. ¿Quieres ayudar o quieres aprender a gobernar tu espíritu? ¿Quieres dejar de estarte peleando constantemente con el pecado y estar una y otra vez cayendo por el pecado? Ocúpate en tu comunión con Dios. Es lo mejor que puedes hacer, ocuparte en la palabra, en la lectura de la palabra. ¿Ok? Entonces necesitamos ocuparnos en estas cosas, necesitamos tener bien claros cuál es nuestro propósito. De entrada, de manera general, es la causa de Cristo, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué llevamos? Necesitamos pensar en esto, pensar en la palabra, en las cosas del Espíritu, ocuparnos en las cosas del Espíritu y vamos a seguir leyendo, vamos a regresar a nuestro versículo base de Romanos. Estamos en Romanos 8, ¿vale? Vamos de regreso a Romanos 8 y vamos a seguir leyendo en el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de él. Dice en el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Va a ser muy difícil que aprendamos a vivir conforme al Espíritu si yo no tengo a Jesús en mi corazón. Entonces, primero asegúrate de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador y dejarte gobernar por Él. Porque si estás batallando con un pecado, si estás batallando con cosas de la carne, necesitas primero y de entrada recibir a Jesús en tu corazón, ¿ok? Una vez que Jesús está en ti, que está su Espíritu, vamos a seguir leyendo en el versículo 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice en el versículo 12, presta atención. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces tú ya no le debes nada al enemigo, a las tinieblas ya no le debes nada. Y el enemigo es especialista en hacerte creer que debes todo, que ya lo tienes todo perdido, que ya apostaste todo ahí y ya perdiste y ahí te tienes que quedar atorado porque le debes algo. Escúchame bien, a las tinieblas no le debes nada. Si tú ya te arrepentiste, dice la palabra, que al corazón, dice que al corazón contrito y humillado no despreció a Dios, no desechó a Dios. Entonces, tú no le debes nada a las tinieblas. Si ya te arrepentiste de todo corazón, podemos seguir, podemos llevar a un cambio de dirección, claro, al arrepentimiento, pero que no te quedes atorado con la culpa ni en la condenación, ¿ok? Entonces tú ya no le debes nada. Te decía que a veces el enemigo obra así, ¿no? Es como estos tiempos compartidos o estos que venden sartenes y que primero te regalan cosas y te hacen pensar que te están dando todo y de repente tú ya estás muy metido y ya hasta te da penita decirles que no, ¿no? Y ya a veces por pena uno se queda ahí atorado. Entonces a las tinieblas no les debes nada. No te quedes ahí atorado. Si tú ya te arrepentiste, atorada, hay que llevar a un cambio de dirección, pero no te quedes ahí atorado. Luego dice, seguimos leyendo en el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso es lo que nos toca. La paga del pecado es la muerte, es la condenación eterna. Cualquier pecado que me pongas, la paga del pecado es la muerte. Dice aquí, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos son guiados por el Espíritu, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pausa aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para aprender a gobernar mi espíritu? Primero necesito gobernar mis pensamientos, estar pensando, meditando constantemente en la palabra, ocuparme en la palabra, vivir conforme a la palabra. Una vez que tengo bien claro mi propósito en Cristo, me ocupo de las cosas, de los deberes cristianos, me ocupo de las cosas del Espíritu. Y eso me lleva también a nuestro punto número 3. Si yo ya estoy meditando constantemente en la palabra, estoy queriendo vivir en el Espíritu, pero la sigo batallando, necesito crucificar mi carne. Necesito crucificar la carne y vivificar el Espíritu. Necesito aprender a crucificar mi carne. No hay de otra. Me tengo que pelear con el pecado. A veces cuesta trabajo porque, pues sí, se hace atractivo el pecado a veces. Y tengo que pelearla y una y otra vez. Y aunque ya caí una vez, tengo que seguirla peleando y levantarme si ya caí. Tengo que arrepentirme y seguirla peleando. No es así para siempre. Entonces, necesito crucificar la carne. Dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Necesito dejarme guiar por Dios. ¿Cómo voy a saber cuál es la guía de Dios? Pues en su palabra. Si no leo la palabra, pues ni voy a poder desde el punto 1, ni el punto 2, ni el punto 3. Necesito
conocer la palabra, necesito ocuparme en la lectura y dejarme guiar por Dios, también por el Espíritu. Uno sabe cuando está a punto de regarla, uno sabe y sientes esa cosita, ese gusanito que te dice, no, no lo hagas, o no caigas, o ya lo estás pensando y sientes así como que no debería, ¿no? Ese es el Espíritu que te está incomodando, nos puso esta conciencia para incomodarnos, ¿no? Entonces dice, todos los que son guiados por el Espíritu, esta palabra guiar es conducir, Él nos conduce. Te digo que en su palabra dice, ¿no? Yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús es el buen pastor, necesito escuchar su voz y dejarme conducir por Él. Si Él ya te incomodó con algún pecado y ya te dijo, hey, cuidado, salte de ahí, o no hagas esto, salte de esta relación, déjate guiar por Él, déjate confrontar por Él. Así como estas ovejitas que se dejan guiar por el buen pastor, así nosotros necesitamos dejarnos guiar en amor por Él, por el Señor, que pues escuchar su voz, ¿ok? Dice en el versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre, Él nos ha adoptado como hijos suyos. Dice la palabra que a todos los que le recibieron, estos fueron hechos hijos de Dios. Tenemos que tener primero la pregunta de si ya recibí a Jesús. Dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esta palabra, cuando dice Abba Padre, ahí hay varias discusiones de diferentes teólogos, pero la mayoría coinciden es que es una referencia cercana al Señor. Es como si tú le dijeras papito o papá, pero como un papá muy querido, muy cercano. Y yo quiero conocer así a Dios, no sé tú, pero yo quiero tener esta relación cercana con el Señor y poder decirle Abba Padre. Poder tener este espíritu de adopción y poder decirle papito, ¿no? Papá, con este cariño. Pero para poder tener una relación así con el Señor, necesito conocerlo, necesito ser cercano a Él, necesito aprender a crucificar mi carne y a vivir por el Espíritu. Necesito estar en el mismo camino que Él, como veíamos al principio, necesito tener este acolouzeo con Él, estar en el mismo camino del Señor. En Mateo 26:41, si puedes acompáñame. Mateo 26, versículo 41, dice, es una instrucción que le da Jesús a Pedro y le dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Te acuerdas que veíamos en el punto número 1? En esto pensad, es estar dispuesto. Y dice aquí, el espíritu a la verdad está dispuesto. Tú puedes estar todo lo dispuesto que quieras y estar pensando en la palabra. Pero si no crucificas la carne, vas a caer en la tentación. Y dice después, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, necesito crucificar mi carne y vivificar el espíritu. Necesito dejarme guiar por el Señor. Y nos dice aquí cómo, nos dice antes, velad y orar. Necesito yo velar constantemente, estar orando constantemente, estar en comunión. Si no estás en comunión con Dios, ¿cómo quieres resistir al pecado? Si te la pasas más tiempo pensando en tu pecado, ¿cómo quieres poder resistir la tentación? Necesitas estar pensando en las cosas del Espíritu, necesitas estar ocupándote en las cosas del Espíritu y crucificar la carne, no hay de otra. Necesito crucificar la carne porque dice aquí, la carne es débil. Necesito velar y orar para fortalecer y vivificar mi espíritu. ¿Sale? Vamos de regreso a nuestro versículo base. Estamos en Romanos 8 y vamos a leer desde el versículo
17. Dice, y si hijos también herederos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, pues, estamos en el versículo 17, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice en el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ok, necesitamos aprender a padecer juntamente con Él. Crucificar la carne cuesta trabajo. Crucificar la carne cuesta, pero necesito dar todo de mí, pelear la batalla. Ya basta de estar cayendo una y otra vez en lo mismo. Necesito aprender a crucificar la carne. ¿Qué quiero más? Ahora sí que lo que quiere mi carne o lo que quiere el Señor. Necesito pelear con mi orgullo, porque a veces caer en el pecado es querer satisfacer más lo que yo quiero, es satisfacer mi orgullo, satisfacer mi ego, lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja. Necesito pelearla y aprender a aborrecer lo que el Señor aborrece y amar lo que el Señor ama. Peléala, pelea la batalla, deja vivificar tu espíritu. Y tenemos esperanza, dice aquí que si padecemos con Él, juntamente con Él, pues pues vamos a ser, tenemos esta esperanza. Dice otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Entonces tenemos esperanza, pelea la batalla, ya basta de estar sin salir del pecado, sin estar batallando constantemente con lo mismo, peléala por favor. 3 puntos, 3 pasos, en esto pensad, en su palabra, ocúpate en esto, en las cosas del Espíritu, crucifica la carne y vivifica tu espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pedimos que pongas en nosotros el querer como en hacer, que nos des la fuerza para pelear la batalla, que nos ayudes a pelearla, Señor. Ayúdanos a crucificar la carne, a arrepentirnos de nuestro pecado, Señor, a salir de la comodidad de nuestro pecado, a buscar lo que a ti te agrada, Señor, a aborrecer lo que tú aborreces, a pensar constantemente en tu palabra, a ocuparnos en tus cosas, Señor, en tu palabra, en la predicación de tu palabra, en tu propósito como iglesia, Señor, que es la causa de Cristo. Señor, te pedimos que nos capacites, Señor, que nos des sabiduría, que nos des el querer como el hacer, que ayudes a pelear la batalla en la mente, que nos des la fuerza para pelear la batalla. Señor, te amamos, te bendecimos y gracias porque tú nos enseñas a cómo gobernar nuestro espíritu, Señor. Te amamos, te bendecimos y te pedimos, por favor, que tú gobiernes en nuestra vida. Queremos recibirte, si no lo hemos hecho, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, tú gobierna nuestra vida. Tú ve delante de nosotros, Señor. Creemos en ti, creemos en tu obra, Señor, en tu obra poderosa. Creemos que tú resucitaste, pero también creemos que tú pagaste por nuestros pecados, Señor. Tú eres Dios. Tú eres el Señor y te pedimos que gobiernes nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.